Con solo 6 años y sin poder mirar a los ojos de los adultos, Lucas logró escuchar el grito silencioso del caballo que nadie más podía percibir. 3 veterinarios experimentados quedaron boquiabiertos cuando el pequeño niño autista señaló exactamente dónde estaba el alambre que estaba matando al valioso Pura Sangre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de la mañana bañaba el rancho Los Encinos en las afueras de Guadalajara con una luz dorada que hacía brillar el rocío sobre los pastos. Los trabajadores ya se movían como hormigas laboriosas entre los establos y corrales, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión inusual. Majestuoso, el caballo Pura Sangre más valioso del rancho llevaba 3 días tirado sobre la tierra del corral, negándose a levantarse, comiendo apenas lo suficiente para mantenerse con vida. Diego Hernández, propietario del rancho y de una de las cuadras más prestigiosas de México, observaba al animal desde la valla con expresión sombría. Sus ojos cansados reflejaban las noches sin dormir y la preocupación que lo consumía. Ese caballo representaba una inversión de millones de pesos y, más importante aún, la esperanza de ganar el Gran Premio Nacional que se celebraría en 2 meses. ¿Alguna novedad?, preguntó Manuel, el capataz, acercándose con 2 tazas de café humeante. Diego negó con la cabeza mientras aceptaba la bebida. Nada, ya han venido 3 veterinarios diferentes. Análisis de sangre, radiografías, ecografías, todo normal. Dicen que no tiene nada físicamente mal, que podría ser depresión. Soltó una risa amarga. Depresión. Un animal de 2 millones de pesos no puede darse el lujo de tener depresión. Manuel asintió en silencio, conociendo bien el temperamento de su jefe. Llevaba 15 años trabajando para los Hernández y había visto crecer el rancho desde un modesto terreno hasta convertirse en uno de los centros ecuestres más importantes de Jalisco. «Tu hermana llamó anoche», comentó después de un momento. «Dice que vendrá hoy con su familia». Diego tensó la mandíbula. Su relación con Sofía nunca había sido sencilla, especialmente desde que ella se casó con Eduardo Galván, un profesor universitario que Diego consideraba demasiado idealista y poco práctico. Las discusiones durante las reuniones familiares eran legendarias. «Lo que me faltaba», murmuró. «Sofía dándome consejos sobre cómo manejar mi rancho». «Tal vez te venga bien la compañía», ofreció Manuel. «Además, hace tiempo que no ves a tu sobrino». La mención de Lucas, el hijo de 6 años de Sofía y Eduardo, suavizó ligeramente la expresión de Diego. El niño había sido diagnosticado con autismo a los 3 años, y aunque Diego nunca supo cómo comportarse con él, sentía un cariño especial por el pequeño. «Lucas es un buen chico», concedió. «Raro, pero buen chico». Manuel sonrió discretamente. Para él, el término raro que usaba Diego era simplemente su manera de reconocer que no entendía la condición de su sobrino. El ruido de un motor interrumpió la conversación. Una camioneta familiar se acercaba por el camino de tierra, levantando nubes de polvo a su paso. Diego respiró hondo, preparándose mentalmente para el encuentro. Sofía fue la primera en bajar del vehículo. A sus 38 años, conservaba el mismo espíritu vivaz que la caracterizaba desde joven, aunque ahora llevaba el pelo más corto y algunas líneas de expresión marcaban su rostro. Eduardo salió después, alto y desgarbado, con gafas de montura gruesa y el aspecto distraído típico de un académico. «¡Diego!», exclamó Sofía, acercándose para abrazar a su hermano. «Te ves terrible. ¿No estás durmiendo bien?». «¿El caballo?», respondió él escuetamente, devolviéndole el abrazo con cierta rigidez. «Es bueno verte, Sofía». Eduardo extendió su mano. «Cuñado, ¿cómo estás?».
Diego estrechó la mano ofrecida con un asentimiento breve. Su atención se desvió hacia el niño, que permanecía sentado en el asiento trasero de la camioneta, aparentemente absorto en un libro. «¿Cómo está Lucas?», preguntó con una suavidad inusual en su voz. Sofía miró hacia la camioneta, su expresión mezclando orgullo y preocupación. «Está teniendo un buen día, pero ya sabes cómo es cuando hay cambios en su rutina». Eduardo se acercó al vehículo y abrió la puerta. «Lucas, hemos llegado al rancho del tío Diego. ¿Quieres bajar a saludar?». El niño levantó la vista de su libro, sus ojos oscuros escaneando el entorno con una intensidad particular. No miró directamente a ninguno de los adultos, sino que su atención pareció capturada por algo más allá, en dirección a los corrales. «El caballo está enfermo», dijo con voz clara pero monótona, cerrando su libro meticulosamente. Diego y Sofía intercambiaron una mirada sorprendida. Nadie había mencionado nada sobre Majestuoso. «¿Cómo lo sabes, campeón?», preguntó Diego, acercándose cautelosamente. Lucas finalmente descendió del vehículo, sus movimientos precisos y medidos. Llevaba una camiseta azul sin etiquetas, las odiaba, pantalones cómodos y su inseparable cuaderno de dibujos bajo el brazo. «Lo escuché respirar desde aquí», respondió, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «No respira como los otros caballos». Los adultos volvieron a mirarse, esta vez con asombro. El corral de Majestuoso estaba a más de 100 metros de distancia. Sin esperar respuesta de los adultos, Lucas comenzó a caminar hacia el corral con pasos decididos. Su cuerpo pequeño se movía con un propósito que contrastaba con la vacilación habitual que mostraba en entornos desconocidos. Sofía hizo ademán de detenerlo, pero Eduardo la contuvo suavemente. «Déjalo», susurró. «Está en modo exploración. Interrumpirlo ahora solo le causará angustia». Diego observó a su sobrino avanzar, una mezcla de escepticismo y curiosidad en su rostro. ¿No debería alguien acompañarlo? Majestuoso no está acostumbrado a los niños. «Lucas tiene un don con los animales», explicó Sofía, siguiendo a su hijo a una distancia prudente. «Su terapeuta dice que es parte de su condición. Percibe cosas que nosotros no podemos, detalles, patrones, sonidos». Manuel, que había permanecido en silencio, asintió con conocimiento. «Mi sobrino Javier también es así. Ve el mundo de una manera diferente, más intensa». El grupo se acercó al corral donde yacía Majestuoso, un espléndido ejemplar de pelaje castaño oscuro que normalmente rebosaba energía y elegancia. Ahora estaba tendido sobre su costado, con la respiración trabajosa y los ojos entreabiertos, mostrando apenas interés por lo que ocurría a su alrededor. Los 3 veterinarios que habían examinado al animal estaban reunidos cerca, discutiendo en voz baja sobre posibles diagnósticos y tratamientos. Al ver llegar al dueño del rancho, uno de ellos, el doctor Ramírez, se acercó con expresión grave. «Don Diego, estamos considerando realizar una endoscopía para descartar una obstrucción interna, aunque los síntomas no concuerdan del todo». Diego estaba a punto de responder cuando notó que Lucas ya había entrado al corral, pasando entre las tablas de la valla con la agilidad propia de su edad. Sofía soltó una exclamación de alarma. «¡Lucas, no!», gritó, apresurándose hacia la entrada del cercado. Pero algo extraordinario estaba ocurriendo. Majestuoso, que había ignorado a todos los adultos que intentaron acercarse en los últimos días, había levantado ligeramente la cabeza, sus orejas moviéndose en dirección al niño. Lucas se detuvo a unos metros del animal, observándolo no con miedo, sino con una concentración absoluta. «Está escuchando algo», murmuró el niño, inclinando su propia cabeza como si intentara captar un sonido distante. «No aquí», señaló el vientre del caballo, «sino aquí». Movió su dedo hacia la garganta del animal. Los veterinarios intercambiaron miradas escépticas.
El doctor Ramírez se acercó cautelosamente, manteniendo un ojo vigilante sobre el caballo. «Lucas», dijo con voz suave, como quien habla con un niño particularmente sensible, «¿puedes decirnos qué crees que le pasa a Majestuoso?». Lucas no respondió inmediatamente. En lugar de eso, caminó lentamente alrededor del caballo, observándolo desde diferentes ángulos, ocasionalmente cerrando los ojos como si escuchara algo. Los adultos contenían la respiración, divididos entre la preocupación por la seguridad del niño y una creciente curiosidad por su comportamiento. Finalmente, Lucas se detuvo frente a la cabeza del animal. Con una naturalidad que dejó a todos boquiabiertos, se sentó en el suelo y comenzó a dibujar en su cuaderno. El caballo, sorprendentemente, estiró su cuello para observar lo que el niño hacía. «Tiene algo atrapado», dijo Lucas finalmente, sin levantar la vista de su dibujo. «Algo duro y puntiagudo. Aquí». Señaló un punto específico en la garganta del caballo, justo donde el cuello se une con el pecho. Eduardo se acercó y miró por encima del hombro de su hijo. El dibujo, extraordinariamente detallado para un niño de 6 años, mostraba lo que parecía ser el sistema digestivo de un caballo, con un objeto extraño claramente marcado. «¿Parece un alambre?», preguntó, pasándole el cuaderno a doctor Ramírez. El veterinario estudió el dibujo con creciente asombro. «Esto es anatómicamente muy preciso», murmuró. «¿Cómo podría...?» «Lucas memoriza libros enteros», explicó Sofía, con una mezcla de orgullo y disculpa en su voz. «Tiene una biblioteca de enciclopedias sobre animales que prácticamente se sabe de memoria». Diego, que había permanecido escéptico, se acercó finalmente. «¿Estás diciendo que mi caballo de 2 millones de pesos tiene un pedazo de alambre atorado en la garganta y que ninguno de ustedes lo detectó?». Su voz contenía más incredulidad que acusación. El doctor Ramírez parecía incómodo. «Los rayos X que tomamos se enfocaron en las extremidades y el abdomen, donde generalmente se presentan los problemas en caballos postrados. No consideramos una obstrucción esofágica porque no presentaba dificultad para beber agua». «Pero no come», señaló Lucas, aún concentrado en perfeccionar su dibujo. «Le duele tragar cosas duras». Los adultos volvieron a intercambiar miradas, esta vez con una creciente sensación de que quizás, solo quizás, este niño peculiar podía ver algo que todos ellos habían pasado por alto. El doctor Ramírez se pasó una mano por el mentón, visiblemente intrigado por la sugerencia de Lucas. Después de un momento de reflexión, se volvió hacia sus colegas. «Vamos a necesitar el endoscopio portátil», indicó con una autoridad renovada. «Y preparen también el equipo quirúrgico por si acaso». Diego frunció el ceño. «¿Van a hacerle caso a un niño de 6 años?» «Vamos a investigar todas las posibilidades», respondió el veterinario con diplomacia. «A estas alturas, cualquier hipótesis merece ser explorada». Mientras los otros veterinarios se apresuraban a buscar el equipo necesario, Lucas permaneció sentado junto a Majestuoso, aparentemente indiferente al revuelo que había causado. Con delicadeza extendió su pequeña mano y la posó sobre el cuello del caballo, justo en el punto que había señalado en su dibujo. El animal, para asombro de todos, no se sobresaltó ante el contacto, sino que pareció relajarse ligeramente. «Le gusta que le toquen aquí», comentó Lucas sin dirigirse a nadie en particular. «Pero no aquí», añadió, señalando la zona exacta donde sospechaba que estaba el alambre. «Aquí le duele». Sofía se acercó y se arrodilló junto a su hijo. «Lucas, cariño, ¿cómo sabes tanto sobre caballos? Nunca has estado cerca de uno antes». El niño continuó acariciando al animal mientras respondía con la misma monotonía característica. Página 43 de Anatomía Equina Ilustrada.
Página 127 de Enfermedades comunes en caballos de competición. Página 58. Eduardo sonrió ante la mirada perpleja de Diego. Memoria fotográfica, explicó. Cuando algo le interesa, lo absorbe completamente. Puede recordar páginas enteras de libros que ha leído, palabra por palabra, imagen por imagen. Diego observaba a su sobrino con una expresión indescifrable. Durante años había visto la condición de Lucas como una carga para su hermana, algo que complicaba innecesariamente la vida familiar. Ahora, por primera vez, comenzaba a vislumbrar que aquello que hacía diferente al niño podría ser también lo que lo hacía extraordinario. Los veterinarios regresaron con el equipo. El doctor Ramírez se arrodilló junto a Lucas y le habló directamente, sin la condescendencia que los adultos suelen mostrar hacia los niños. «Lucas, vamos a introducir esta cámara», mostró el endoscopio, «por la garganta de Majestuoso para ver si encontramos lo que tú dices. ¿Crees que él nos dejará hacerlo?» Lucas estudió el instrumento con interés científico, pero sin tocarlo. «No le va a gustar», respondió después de un momento, «pero sabe que quieren ayudarlo». Luego, para sorpresa de todos, se inclinó y susurró algo al oído del caballo. Majestuoso agitó suavemente las orejas como si estuviera escuchando con atención. «¿Qué le dijiste?», preguntó Sofía, fascinada por la interacción. «Que el tubo es para sacar lo que le duele, que no tenga miedo». Lucas lo dijo con tal naturalidad que nadie cuestionó cómo un niño de 6 años podía creer que un caballo entendería sus palabras. La operación con el endoscopio comenzó con una suavidad sorprendente. Majestuoso, que había rechazado cualquier manipulación en los días anteriores, permitió que los veterinarios trabajaran sin oponer resistencia. Siempre con Lucas sentado cerca, dibujando tranquilamente en su cuaderno como si estuviera solo en su habitación. La tensión era palpable mientras todos miraban la pequeña pantalla conectada al endoscopio. Eduardo abrazaba protectoramente a Sofía, quien no podía apartar los ojos de su hijo. Manuel se mantenía cerca de Diego, cuya expresión oscilaba entre el escepticismo y la esperanza. «¡Ahí!», exclamó de pronto el doctor Ramírez, señalando un punto en la pantalla. «Dios mío, tenía razón». La imagen mostraba claramente un objeto metálico, fino y puntiagudo, incrustado en la pared del esófago. Era exactamente lo que Lucas había dibujado, un trozo de alambre de unos 5 centímetros de longitud. «Parece parte de un cercado», murmuró Manuel, inclinándose para ver mejor. «Quizá de las reparaciones que hicimos la semana pasada en el potrero norte». Diego se pasó una mano por el rostro, visiblemente conmocionado. «¿Cómo diablos lo supo?», susurró, mirando a su sobrino con una mezcla de asombro y algo parecido a la reverencia. El doctor Ramírez ya estaba dando instrucciones a sus colegas. «Vamos a necesitar sedarlo para extraerlo. La posición es complicada, pero accesible. Si tenemos cuidado, podemos evitar daños adicionales al tejido». Mientras los veterinarios preparaban la intervención, Diego se acercó lentamente a Lucas y se agachó junto a él. Por un momento, pareció no saber qué decir, cómo comunicarse con este niño que veía el mundo de una manera tan diferente. «Lucas», comenzó finalmente, «¿cómo supiste lo del alambre?». El niño continuó dibujando, ahora trazando lo que parecía ser el procedimiento de extracción, con una precisión que resultaba inquietante en alguien tan joven. «Lo escuché», respondió simplemente. «Hace un sonido diferente cuando respira, como cuando soplas a través de una pajita que tiene un agujero». Diego miró a Eduardo buscando una traducción a esta extraña lógica. «Hipersensibilidad sensorial», explicó el profesor en voz baja. «Lucas puede percibir sonidos que para nosotros pasan desapercibidos. Su cerebro procesa la información de manera diferente. Es como tener superpoderes», añadió Sofía con una sonrisa cariñosa.
aunque a veces puede ser abrumador para él. Diego volvió a mirar a su sobrino, que seguía absorto en su dibujo, ajeno a la impresión que había causado. En sus casi 40 años de vida, siempre había creído entender el mundo, siempre había confiado en lo que podía ver y tocar. Y ahora, este pequeño niño que apenas hablaba, que evitaba el contacto visual y se sobresaltaba con los ruidos fuertes, había visto algo que todos los demás habían pasado por alto. La extracción del alambre se convirtió en una operación improvisada pero meticulosamente ejecutada. Habían colocado una lona limpia bajo el cuerpo de Majestuoso y varios focos de trabajo iluminaban la escena. El doctor Ramírez, asistido por la doctora Vargas, una especialista en cirugía equina que habían llamado de urgencia, trabajaba con precisión quirúrgica mientras el resto observaba en un silencio tenso. Lucas, contra todas las expectativas, había sido el único al que permitieron quedarse cerca del caballo durante el procedimiento. Cualquier intento de alejarlo resultaba en una inquietud visible en el animal sedado, así que finalmente los veterinarios se rindieron ante la extraña conexión entre el niño y Majestuoso. «Casi lo tenemos», murmuró la doctora Vargas, manipulando cuidadosamente unas pinzas especiales a través del endoscopio. «Un poco más. Ya». Un suspiro colectivo de alivio recorrió el grupo cuando las pinzas emergieron del esófago del caballo, sujetando un trozo de alambre oxidado exactamente como Lucas lo había dibujado. El objeto, manchado de sangre y tejido, tenía un aspecto siniestro bajo la luz de los focos. «Increíble», musitó uno de los veterinarios, examinando el alambre. «Con esto, clavado en el esófago, cada intento de tragar alimento sólido debía ser una agonía». «¿Se recuperará completamente?», preguntó Diego, que no se había movido del lugar durante las 2 horas que había durado el procedimiento. La doctora Vargas se quitó los guantes quirúrgicos mientras respondía. «La herida es limpia y pudimos extraer el objeto sin complicaciones. Con antibióticos para prevenir infecciones y analgésicos para el dolor, debería estar de pie en un par de días. En 2 semanas, si todo va bien, podrá retomar gradualmente su entrenamiento». Diego asintió, visiblemente aliviado. Sus ojos se desviaron hacia Lucas, que permanecía sentado junto a la cabeza del caballo, aparentemente ajeno a la conversación de los adultos. El niño acariciaba suavemente el hocico de Majestuoso, sus labios moviéndose como si le estuviera contando un secreto. «Tu hijo es extraordinario», dijo Diego a su hermana, que observaba la escena con ojos húmedos. «Lo es», respondió Sofía, apoyándose en el hombro de Eduardo, «aunque el mundo no siempre sepa verlo». Eduardo rodeó con un brazo a su esposa. «La gente suele enfocarse en lo que Lucas no puede hacer como los demás niños. Raramente ven las cosas asombrosas que sí puede hacer, las cosas que ningún otro niño haría». Diego recordó sus propias actitudes pasadas, las veces que había desviado la mirada incómodo cuando Lucas tenía una crisis en reuniones familiares, las veces que había sugerido, no tan sutilmente, que quizás el niño estaría mejor en algún lugar especializado. La vergüenza lo invadió como una ola caliente. «Yo fui uno de ellos», admitió con voz ronca. «Lo siento, Sofía». Su hermana lo miró sorprendida por la honestidad repentina, tan impropia de él. «Está bien», respondió después de un momento. «No es fácil entender algo que no has vivido de cerca». Un suave relincho interrumpió la conversación. Majestuoso estaba comenzando a despertar de la sedación. Sus ojos se abrieron lentamente, desorientados, pero inmediatamente buscaron a Lucas. El niño, con una intuición que desafiaba cualquier explicación, comenzó a tararear una melodía simple y repetitiva que pareció calmar al animal. «Nunca había visto algo así», comentó el doctor Ramírez guardando su equipo. «Es como si pudieran comunicarse». «En cierto modo lo hacen»,
respondió Eduardo. Lucas percibe el mundo a través de patrones, sonidos, detalles que nosotros pasamos por alto. No procesa las emociones o interacciones sociales como nosotros, pero capta otras cosas, señales no verbales que los animales emiten constantemente. Diego se acercó cautelosamente a su sobrino y al caballo, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Puedo?, preguntó, señalando el espacio junto a Lucas. El niño no respondió verbalmente, pero se movió un poco, lo que Diego interpretó como una invitación. Se sentó en el suelo del corral, sin importarle que su costoso pantalón se manchara de tierra. «Gracias, Lucas», dijo después de un momento. «Salvaste a Majestuoso». Lucas continuó acariciando al caballo. «No le gusta su nombre», dijo inesperadamente. Diego parpadeó, sorprendido. «¿Qué? Majestuoso. No le gusta. Es muy largo». Diego no pudo evitar sonreír. «Ah, ¿no? ¿Y cómo lo sabes? ¿Te lo dijo él?». Lucas se encogió de hombros, un gesto que había aprendido para responder cuando no sabía explicar algo con palabras. «Prefiere tormenta». «¿Tormenta?». Diego miró al caballo, que efectivamente tenía un pelaje que recordaba a nubes de tormenta. «¿Por qué ese nombre?». «Porque es veloz y fuerte, como una tormenta», explicó Lucas con sencillez. «Y porque nació durante una tormenta». Diego se quedó inmóvil. La información sobre el nacimiento de Majestuoso no era algo que Lucas pudiera saber. El caballo había nacido en una hacienda en Veracruz, durante una tormenta tropical particularmente violenta 3 años atrás. Diego ni siquiera recordaba haber mencionado ese detalle en presencia del niño. «Lucas», dijo lentamente, «¿cómo sabes que nació durante una tormenta?». El niño señaló al caballo como toda respuesta. Él lo recuerda. Tiene miedo a los truenos. Un escalofrío recorrió la espalda de Diego. Majestuoso, efectivamente, se ponía nervioso durante las tormentas eléctricas, algo que sus entrenadores habían atribuido a la sensibilidad propia de los caballos de pura raza. ¿Era posible que el animal realmente recordara su nacimiento traumático? ¿O era simplemente una coincidencia que Lucas hubiera mencionado? Desde el otro lado del corral, Eduardo observaba la interacción con interés científico. Como profesor de psicología, había estudiado extensamente el autismo y las capacidades excepcionales que a veces lo acompañaban. Pero incluso con todo su conocimiento teórico, su hijo seguía sorprendiéndolo. La noche había caído sobre el rancho Los Encinos. En la casa principal, una construcción colonial de paredes gruesas y techos altos, Diego había insistido en que su hermana y su familia se quedaran a dormir. La habitación de huéspedes había sido preparada rápidamente y Manuel se encargó personalmente de que se adaptara a las necesidades de Lucas, siguiendo las instrucciones detalladas de Sofía sobre la disposición de los muebles y la iluminación. Lucas, sin embargo, se había negado a dejar el establo. Después de mucha negociación, habían llegado a un compromiso. El niño se quedaría con Majestuoso hasta que el caballo se durmiera, y luego Sofía o Eduardo lo llevarían a la casa. Ahora, sentados en la amplia terraza que daba a los corrales, los adultos compartían una botella de tequila añejo mientras observaban las estrellas y procesaban los eventos del día. La doctora Vargas se había quedado para monitorear a Majestuoso durante la noche y ocasionalmente se veía su silueta moviéndose en el establo iluminado. «Nunca había visto algo así», comentó Diego, girando pensativamente su vaso. «La forma en que Lucas conectó con Majestuoso es casi sobrenatural». Eduardo sonrió ligeramente. «La ciencia puede explicar muchas cosas que parecen sobrenaturales. La hipersensibilidad sensorial de Lucas le permite percibir señales que nosotros simplemente ignoramos. Para él, un caballo no es solo una forma y un movimiento.
Es un conjunto de sonidos, olores, patrones de comportamiento, toda una sinfonía de información. Pero eso no explica lo de la tormenta, insistió Diego. ¿Cómo supo que Majestuoso nació durante una tormenta? Eso no es algo que pueda percibir. Sofía intercambió una mirada con su esposo. Lucas hace estas cosas a veces. Dice cosas que no debería saber. Los médicos lo llaman coincidencias significativas, pero tú no crees que sean coincidencias, completó Diego. No lo sé, admitió Sofía. Lo único que sé es que mi hijo ve el mundo de una manera que yo nunca entenderé completamente. Y eso está bien. No necesito entenderlo para amarlo y apoyarlo. Diego asintió lentamente, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Durante años había juzgado a su hermana, creyendo que su dedicación a Lucas era excesiva, que estaba sacrificando demasiado. Ahora empezaba a entender que lo que él había interpretado como sacrificio era en realidad una forma diferente de conexión, una forma de amor que era tan intensa como cualquier otra. Manuel, que había estado escuchando en silencio, intervino finalmente. Mi abuela hubiera dicho que el niño tiene el don. En los pueblos antiguos, las personas como Lucas eran consideradas especiales, tocadas por algo divino. Eran chamanes, curanderos, los que podían hablar con los espíritus de la naturaleza. Eduardo sonrió con respeto al anciano capataz. Diferentes culturas tienen diferentes formas de entender lo que la ciencia moderna clasifica como neurodivergencia. En muchas sociedades tradicionales, las personas con autismo u otras condiciones similares ocupaban roles especiales, precisamente porque veían el mundo de manera diferente. No entiendo la mitad de las palabras que usas, profesor, dijo Diego con una sonrisa cansada. Pero creo que estoy empezando a entender a Lucas un poco mejor. Un movimiento en la entrada de la terraza atrajo su atención. Era la doctora Vargas, que se acercaba con expresión de asombro. «Tienen que ver esto», dijo simplemente, haciendo un gesto para que la siguieran. Los tres adultos intercambiaron miradas de preocupación y siguieron a la veterinaria hasta el establo. Al entrar, una escena extraordinaria los recibió. Majestuoso estaba de pie, algo tambaleante pero definitivamente erguido, mientras Lucas permanecía sentado en un fardo de heno, dibujando tranquilamente como si nada excepcional estuviera sucediendo. «Esto es imposible», murmuró la doctora Vargas. «Ningún caballo debería poder ponerse de pie tan pronto después de una intervención como esta. Debería estar postrado al menos 24 horas más». Sofía se acercó cautelosamente a su hijo. «Lucas, cariño, ¿qué pasó? ¿Cómo se levantó Majestuoso?» Sin levantar la vista de su dibujo, Lucas respondió con su habitual tono monocorde. «Le dije que ya podía levantarse. El alambre ya no está. Ya no duele tanto». Diego se acercó al caballo con cautela, maravillado al ver que el animal no solo estaba de pie, sino que incluso había comenzado a mordisquear un poco de heno. Majestuoso lo miró con ojos claros y alertas, sin rastro del dolor y la desesperación que había mostrado durante días. «Es un milagro», susurró Manuel, persignándose discretamente. «Es la voluntad del animal y un excelente trabajo veterinario», corrigió la doctora Vargas, aunque ella misma parecía desconcertada. «Y quizás algo más que no puedo explicar». Eduardo se acercó a Lucas y se arrodilló junto a él. «¿Qué estás dibujando, hijo?» Lucas giró su cuaderno. El dibujo mostraba a Majestuoso galopando libremente por un campo abierto, con lo que parecía ser una pequeña figura humana en su lomo. «¿Ese eres tú?», preguntó Eduardo señalando la figura. Lucas asintió. «Tormenta dice que mañana podemos correr juntos». Sofía miró alarmada a su esposo. «Eduardo, Lucas nunca ha montado, y ese caballo acaba de someterse a un procedimiento». Diego, que se había acercado para ver el dibujo, estudió la imagen con atención.
En realidad, Majestuoso, Tormenta, parece estar recuperándose sorprendentemente bien. Quizás no galopar, pero un paseo suave. ¿Estás sugiriendo que Lucas monte a ese caballo mañana?, preguntó Sofía incrédula. Diego apenas puede coordinar sus movimientos en un columpio. ¿Cómo va a controlar un caballo de pura raza? No lo controlará, respondió Lucas sin levantar la vista. Solo iremos juntos. Los adultos se miraron unos a otros, una mezcla de preocupación, asombro y confusión en sus rostros. La conexión entre Lucas y el caballo desafiaba cualquier explicación convencional y ahora planteaba un dilema. ¿Debían confiar en la intuición de un niño de 6 años o seguir la cautela que dictaba el sentido común? La doctora Vargas tosió discretamente. Desde un punto de vista médico, es asombroso que el caballo esté de pie, pero sigue siendo un animal que acaba de someterse a un procedimiento invasivo. No recomendaría ningún tipo de monta en al menos una semana. La mañana siguiente trajo consigo una nueva sorpresa. Diego, que había dormido inquieto, acosado por sueños extraños de caballos que hablaban y niños que volaban, se despertó al amanecer y fue directamente al establo. Lo que encontró allí lo dejó momentáneamente sin palabras. Majestuoso, o Tormenta, como Lucas insistía en llamarlo, no solo estaba de pie, sino que se movía por el corral con una soltura que desafiaba cualquier explicación médica. El caballo caminaba lentamente, deteniéndose ocasionalmente para estirar el cuello, pero sin mostrar signos evidentes de dolor o malestar. A su lado, sentado sobre un fardo de heno con las piernas cruzadas, estaba Lucas. El niño no hablaba, simplemente observaba al animal con esa intensidad característica suya, como si pudiera ver cada músculo, cada tendón, cada latido del corazón del caballo. La doctora Vargas, que había pasado la noche en una pequeña habitación anexa al establo, estaba revisando los signos vitales del animal con una expresión que oscilaba entre el asombro profesional y la incredulidad. «Buenos días», saludó Diego, acercándose cautelosamente. «¿Cómo está nuestro paciente?» «Francamente, don Diego, estoy desconcertada», respondió la veterinaria, guardando su estetoscopio. «Su temperatura es normal, la frecuencia cardíaca y respiratoria están dentro de parámetros saludables y la herida en el esófago muestra signos de cicatrización que normalmente no veríamos hasta dentro de varios días». «¿Está sugiriendo que se está curando más rápido de lo normal?» «No estoy sugiriendo nada porque no tengo explicación para esto», admitió la doctora Vargas con honestidad profesional. «En mis 15 años de práctica veterinaria nunca había visto una recuperación así de rápida». Diego miró hacia Lucas, que no había mostrado señal alguna de notar su presencia. «¿Ha estado aquí toda la noche?» La doctora asintió. Sus padres intentaron llevárselo a eso de las 11, pero el niño se alteró tanto que el caballo también comenzó a inquietarse. Al final, acordamos que se quedara. Durmió unas horas sobre ese montón de heno y cuando me desperté a las 5 para revisar a Majestuoso, ya estaba despierto y sentado exactamente como lo ve ahora. ¿Y no ha dicho nada? Ah, ¿no ha hecho nada? No con palabras, al menos no que yo haya escuchado, respondió ella. Pero hay una comunicación entre ellos, eso es indudable. Es como si tuvieran un lenguaje privado. Diego se acercó a su sobrino y se agachó para estar a su nivel. «Buenos días, Lucas. ¿Dormiste bien?» El niño no desvió la mirada del caballo, pero respondió. «Tormenta tuvo pesadillas. Le dolía. Ahora está mejor». Diego intercambió una mirada con la veterinaria, quien se encogió ligeramente de hombros, como diciendo, «¿Ve lo que digo?» «Lucas», continuó Diego, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «ayer mencionaste que querías montar a Thor, a Majestuoso, pero la doctora piensa que todavía está demasiado débil para eso.
Por primera vez, Lucas desvió su atención del caballo y miró directamente a su tío, algo raro en él. Sus grandes ojos oscuros parecían contener una sabiduría imposible para un niño de su edad. «No quiero montarlo hoy», dijo con claridad. «Hoy necesita caminar despacio. Mañana». La doctora Vargas se acercó, intrigada por la respuesta. «Lucas, ¿cómo sabes qué necesita Majestuoso?». Lucas volvió a su postura original, observando al caballo. «Él me lo dice». «¿Con palabras?», insistió la veterinaria. El niño pareció considerar la pregunta con seriedad. «No como las que ustedes usan, diferente». En ese momento Sofía y Eduardo aparecieron en la entrada del establo. Ambos mostraban señales de no haber dormido bien, con ojeras marcadas y expresiones de preocupación. «¿Está todo bien?», preguntó Sofía, mirando directamente a su hijo. «Lucas, cariño, ¿has desayunado?». El niño negó con la cabeza sin apartar la vista del caballo. «Tiene que comer algo», insistió Sofía acercándose. «No ha probado bocado desde ayer al mediodía». La mención de comida pareció despertar algo en Lucas. Tormenta también tiene hambre, pero no puede comer cosas duras todavía. Necesita agua con miel y avena suave. La doctora Vargas parpadeó sorprendida. «Eso es exactamente lo que iba a recomendar para su dieta postoperatoria». Eduardo sonrió levemente, acostumbrado a las sorprendentes declaraciones de su hijo. «Quizá podríamos desayunar todos juntos aquí, Lucas con nosotros y Majestuoso con su dieta especial». Diego, que había estado observando la interacción en silencio, asintió. «Le diré a Dolores que prepare algo, y Manuel puede traer avena cocida para el caballo». Mientras Diego salía del establo, se encontró con Manuel, que ya venía en camino, cargando un cubo con lo que parecía ser precisamente avena cocida. «¿Cómo supo?», comenzó Diego señalando el cubo. «El niño me lo pidió anoche», explicó el capataz con naturalidad. «Me dijo exactamente cómo prepararla, cocida con miel, no demasiado caliente, sin grumos». Diego sacudió la cabeza, maravillado y desconcertado a partes iguales. «Manuel, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente crees que Lucas puede hablar con los animales o algo así?». El anciano consideró la pregunta mientras dejaba el cubo en el suelo. «No sé si hablar es la palabra correcta, don Diego, pero comunicarse, eso sí lo creo. Mi abuela solía decir que los niños como Lucas tienen un pie en nuestro mundo y otro en un mundo que nosotros no podemos ver. Un mundo donde las palabras no son necesarias porque todo está conectado». «Supersticiones», murmuró Diego, aunque sin la convicción que habría mostrado un día antes. «Tal vez», concedió Manuel con una sonrisa sabia, «o tal vez hay más cosas en el cielo y la tierra de las que soñamos en nuestra filosofía, como diría su cuñado profesor». Diego volvió a mirar dentro del establo, donde Lucas ahora alimentaba cuidadosamente a Majestuoso con pequeñas porciones de avena de la palma de su mano. El caballo comía con delicadeza, como si fuera consciente de la fragilidad de esos pequeños dedos que le ofrecían alimento. El desayuno improvisado en el establo se convirtió en una experiencia casi surrealista. Sentados sobre pacas de heno dispuestas en círculo, los adultos comían huevos rancheros, frijoles refritos y tortillas recién hechas que Dolores, el ama de llaves de Diego, había preparado. Lucas, por su parte, alternaba entre dar pequeños bocados a su propio desayuno y alimentar a Majestuoso con cucharadas de avena mezclada con miel. «Nunca lo había visto comer así», comentó Sofía en voz baja a Diego. «Normalmente es muy selectivo con sus alimentos. Si algo tiene una textura que no le gusta o si los diferentes tipos de comida se tocan en el plato, puede tener una crisis». Diego observó a su sobrino con renovado interés. El niño parecía completamente concentrado en su tarea,
moviendo metódicamente la cuchara desde el plato hasta su boca y luego tomando un puñado de avena para ofrecérsela al caballo. No había agitación ni señales de incomodidad, solo una calma que parecía fuera de lugar en un niño con su condición. «Es el caballo», intervino Eduardo, que había estado escuchando. «Lucas siempre está más tranquilo cuando está con animales. En casa tenemos 2 gatos y son los únicos momentos en que lo vemos realmente relajado». La doctora Vargas, que había estado revisando nuevamente los signos vitales de Majestuoso, se unió a la conversación. «Lo que estoy viendo aquí va más allá de un simple efecto calmante. La conexión entre Lucas y este caballo es extraordinaria». «¿A qué se refiere exactamente?», preguntó Diego. «Por ejemplo», explicó la veterinaria, «cuando me acerqué a tomar la temperatura de Majestuoso hace un momento, normalmente habría sido necesario sujetarlo o al menos distraerlo. Es un procedimiento incómodo para cualquier caballo. Pero antes de que pudiera siquiera explicar lo que iba a hacer, vi que Lucas se había colocado junto a la cabeza del animal y le susurraba algo. Majestuoso se quedó completamente quieto, permitiéndome trabajar sin la menor resistencia». «¿Qué le dijo?», preguntó Sofía mirando a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. «No pude escucharlo», admitió la doctora, «pero fuera lo que fuese, funcionó mejor que cualquier sedante que hubiera podido administrarle». Lucas, ajeno a la conversación sobre él, continuaba con su rutina de alimentación, ahora tarareando suavemente una melodía que solo él y aparentemente Majestuoso podían apreciar. El caballo movía sus orejas al ritmo del tarareo, como si estuviera escuchando una sinfonía completa en lugar de las notas inconexas de un niño pequeño. «Don Diego», llamó Manuel desde la entrada del establo, «Ramón Fuentes acaba de llegar. Dice que necesita hablar con usted urgentemente sobre el Gran Premio». Diego frunció el ceño. Fuentes era su socio principal en las carreras de caballos y uno de los patrocinadores más importantes del circuito nacional. Su presencia inesperada no presagiaba nada bueno. «Hazlo pasar», respondió, poniéndose de pie y sacudiéndose los restos de paja del pantalón. Ramón Fuentes entró al establo con el porte seguro de un hombre acostumbrado a que el mundo se adaptara a él, y no al revés. Alto, de complexión robusta y vestido con un traje caro a pesar del entorno rural, su presencia llenó inmediatamente el espacio. «Diego, mi amigo», saludó con una voz potente que hizo que Lucas se encogiera visiblemente y que Majestuoso agitara la cabeza con nerviosismo. «Vine en cuanto me enteré. Es cierto que Majestuoso estuvo a punto de morir». «Buenos días, Ramón», respondió Diego estrechando su mano. «Las noticias vuelan, veo». «Sí, tuvimos un susto, pero como puedes ver, está recuperándose extraordinariamente bien». Fuentes caminó hacia el caballo, ignorando completamente al niño sentado a su lado. Lucas, incómodo por la presencia ruidosa del recién llegado, se había movido para colocarse protectoramente entre Majestuoso y el extraño. «Me alegra oírlo», dijo Fuentes, intentando acercarse más para examinar al animal. «Tenemos mucho dinero invertido en este espécimen. No podemos permitirnos perderlo antes del Gran Premio». Majestuoso retrocedió nerviosamente ante el acercamiento y Lucas, para sorpresa de todos, se interpuso firmemente, extendiendo sus pequeños brazos como una barrera. «No le gusta que se acerque», declaró el niño con una determinación inusual en él. «Le da miedo su voz». Fuentes parpadeó, desconcertado por la intervención del pequeño. «¿Y este niño quién es?» «Mi sobrino, Lucas», respondió Diego, notando la tensión repentina en el ambiente. «Ha sido instrumental en la recuperación de Majestuoso». «¿Un niño?», Fuentes rió, pero sin humor. «Diego, no me digas que ahora confías en curanderos infantiles para tus caballos de 2 millones de pesos». Sofía se levantó,
su instinto maternal activándose ante el tono despectivo. Lucas fue quien diagnosticó correctamente lo que le pasaba al caballo cuando 3 veterinarios profesionales no pudieron hacerlo. Interesante, murmuró Fuentes, estudiando ahora al niño con más atención. ¿Y cómo hiciste eso, pequeño? Lucas no respondió, su mirada fija en el suelo, claramente incómodo con la atención directa. Mi sobrino tiene un don especial con los animales, intervino Diego, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. Y te agradecería que moderaras tu tono en su presencia. Tanto él como Majestuoso son sensibles a los ruidos fuertes. Fuentes levantó las cejas, no acostumbrado a ser reprendido. Por supuesto, mis disculpas, dijo, aunque sin parecer realmente arrepentido. Solo me preocupa nuestra inversión. El Gran Premio es en 6 semanas y Majestuoso es nuestro boleto de entrada. Si no está en condiciones óptimas, lo estará, interrumpió la doctora Vargas. Su recuperación es notable. Si continúa así, en 2 semanas podrá retomar un régimen de entrenamiento modificado. 2 semanas, repitió Fuentes, calculando mentalmente. Eso nos deja poco margen. Necesitaría estar en plena forma en 4 semanas para poder clasificar. Clasificará, dijo Lucas inesperadamente, su voz pequeña pero clara. Tormenta es el más rápido. Fuentes miró al niño con una mezcla de diversión y condescendencia. ¿Tormenta? ¿De qué está hablando? Es el nombre que Lucas le ha dado a Majestuoso, explicó Diego, colocando una mano protectora sobre el hombro de su sobrino. Y parece que al caballo le gusta más. Los caballos no tienen preferencias sobre sus nombres, Diego, replicó Fuentes con impaciencia. Son animales, no personas, y este animal en particular representa una inversión considerable. Lucas, que había estado observando atentamente a Fuentes, habló nuevamente con esa claridad inusual que solo parecía manifestarse cerca del caballo. No le gusta que lo llame animal. Tiene un corazón como usted. Un silencio incómodo descendió sobre el establo. Fuentes pareció momentáneamente desconcertado, como si no estuviera seguro de cómo responder a un niño que lo desafiaba de manera tan directa pero inocente. «Tu sobrino tiene imaginación», dijo finalmente, dirigiéndose a Diego pero mirando a Lucas con renovado interés. «Aunque debo admitir que si lo que dicen es cierto y realmente identificó el problema cuando los veterinarios no pudieron, quizás haya algo especial en él después de todo». La doctora Vargas, que había estado observando la interacción con curiosidad profesional, intervino. «Señor Fuentes, como veterinaria, puedo asegurarle que lo que estamos presenciando aquí es extraordinario, no solo en términos del diagnóstico inicial, sino también de la recuperación. En circunstancias normales, un caballo con una lesión esofágica como la de Majestuoso tardaría semanas en volver a comer normalmente y más aún en estar listo para entrenar. ¿Y está sugiriendo que este niño es responsable de la recuperación acelerada?», preguntó Fuentes, ahora claramente interesado. «No estoy sugiriendo nada definitivo», respondió la veterinaria con cautela. «Solo constato lo que veo, una conexión inusual entre paciente y, digamos, terapeuta improvisado». Lucas, ajeno a la conversación sobre él, había vuelto a su posición junto a Majestuoso, murmurando algo al oído del animal mientras acariciaba suavemente su cuello. «Fascinante», murmuró Fuentes, observando al niño con una expresión calculadora que a Sofía no le gustó en absoluto. «Diego, ¿podríamos hablar en privado un momento?». Diego dudó, mirando a su hermana, quien había notado el cambio en el interés de Fuentes y parecía preocupada. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí, Ramón. Sofía y Eduardo son familia». «Como quieras», concedió Fuentes, encogiéndose de hombros. «Solo iba a sugerir que si tu sobrino realmente tiene este don con los caballos, podría ser tremendamente valioso para nuestro negocio.
Imagina lo que podríamos lograr si pudiera comunicarse así con todos nuestros caballos de carrera. Sofía dio un paso adelante, su voz tensa. Lucas no es un instrumento para su negocio, señor Fuentes. Es un niño de 6 años con autismo, no un susurrador de caballos que puedan contratar. Por supuesto, por supuesto. Fuentes levantó las manos en un gesto apaciguador. No sugiero nada inapropiado. Simplemente señalo que si Lucas disfruta de la compañía de Majestuoso, quizás podríamos arreglar visitas regulares. Sería beneficioso para el caballo y probablemente también para el niño. Un escenario donde todos ganan. Eduardo, que había permanecido en silencio, estudiando a Fuentes con ojo crítico, finalmente habló. Lo que beneficia a Lucas es la rutina y el espacio seguro. No ser visto como una curiosidad o una herramienta. Entiendo completamente, respondió Fuentes con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Solo pensaba en el bienestar de todos. Diego, que conocía a Fuentes lo suficiente como para reconocer cuando estaba desarrollando un plan, decidió cambiar el rumbo de la conversación. Ramón, la doctora Vargas preparará un informe completo sobre la condición de Majestuoso y las expectativas para su recuperación. Te lo haré llegar esta tarde. Por ahora, creo que lo mejor para el caballo es mantener un ambiente tranquilo. El mensaje era claro. Era hora de que Fuentes se marchara. El hombre captó la indirecta, aunque su sonrisa se tensó visiblemente. Por supuesto, no quisiera interrumpir este tratamiento no convencional. Estaré esperando ese informe. Se volvió hacia Lucas una última vez. Adiós, pequeño curandero. Espero que sigas haciendo tu magia. Cuando Fuentes finalmente se retiró, todos parecieron soltar el aire que habían estado conteniendo. Lucas, sin embargo, no mostró ninguna reacción visible a la partida, continuando su comunión silenciosa con Majestuoso. No me gusta ese hombre, declaró Sofía, abrazándose a sí misma como si sintiera frío a pesar del calor de la mañana. La forma en que miraba a Lucas, como si fuera una inversión potencial, completó Eduardo, pasando un brazo protector alrededor de los hombros de su esposa. Lo hemos visto antes, Sofía. Recuerda aquel investigador de la universidad que quería incluir a Lucas en su estudio sobre niños prodigio. Diego se pasó una mano por el rostro, repentinamente cansado. Conozco a Ramón. Es un hombre de negocios hasta la médula. Todo lo que ve lo evalúa en términos de ganancias potenciales. ¿Incluso a un niño?, preguntó Sofía, aunque sabía la respuesta. Especialmente si ese niño puede hacer algo que nadie más puede, confirmó Diego. Pero no te preocupes, no dejaré que Ramón se acerque a Lucas más de lo necesario. En ese momento, un suave relincho seguido de un sonido casi imposible captó la atención de todos. Lucas estaba riendo. No la risa contenida o educada que a veces emitía cuando sentía que se esperaba de él, sino una risa genuina, burbujeante, de pura alegría. Majestuoso había apoyado su enorme cabeza sobre el hombro del niño, creando una imagen que parecía sacada de un cuento de hadas. «Miren eso», susurró la doctora Vargas conmovida. En mis años de práctica, nunca había visto a un caballo mostrar tal nivel de afecto y confianza, especialmente con un niño. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, como si la naturaleza misma hubiera decidido celebrar la recuperación milagrosa de Majestuoso. Había pasado la noche tranquilo, comiendo regularmente pequeñas cantidades de la mezcla especial de avena y bebiendo agua con entusiasmo. La herida en su esófago mostraba signos de cicatrización que, según la doctora Vargas, eran médicamente imposibles en tan poco tiempo. Lucas, fiel a su palabra, no había intentado montar al caballo el día anterior. En cambio, había pasado horas simplemente sentado junto al animal, a veces dibujando en su cuaderno,
otras tarareando suavemente o susurrando cosas que nadie más podía escuchar. La conexión entre ambos parecía fortalecerse con cada hora que pasaba. Diego había dormido mejor, libre de la preocupación inmediata sobre la salud de su caballo Estrella, pero con nuevas inquietudes respecto a las intenciones de Fuentes. Conocía a su socio lo suficientemente bien como para saber que no dejaría pasar fácilmente algo tan potencialmente valioso como un niño con un don extraordinario para los caballos. Al llegar al establo, encontró a su hermana ya despierta, observando a Lucas que, como era de esperar, estaba con Majestuoso. «Buenos días», saludó, ofreciéndole una taza de café que había traído de la casa. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?» «Desde el amanecer», respondió Sofía, aceptando el café con gratitud. Lucas se despertó y no hubo forma de mantenerlo en la cama. Dijo que hoy era el día especial y que Tormenta lo estaba esperando. Diego observó a su sobrino, que estaba cepillando cuidadosamente el pelaje del caballo con movimientos lentos y metódicos. Lo sorprendente no era solo que Majestuoso permitiera ser cepillado, algo que normalmente toleraba apenas de sus cuidadores habituales, sino la precisión con la que Lucas realizaba la tarea, como si hubiera estado haciéndolo toda su vida. «¿Dónde aprendió a cepillar un caballo así?», preguntó genuinamente curioso. Sofía sonrió con una mezcla de orgullo y asombro. «Nunca lo ha hecho antes, pero tiene una colección de libros sobre cuidado equino que se sabe de memoria. Supongo que está poniendo en práctica lo que ha leído». En ese momento, Eduardo se unió a ellos, llevando la pequeña mochila azul que contenía los objetos de confort y seguridad de Lucas, sus auriculares para bloquear ruidos fuertes, algunas barras de cereal que eran de las pocas cosas que comía consistentemente y un pequeño juguete antiestrés que apretaba cuando se sentía abrumado. «Buenos días», saludó. «La doctora Vargas acaba de llegar. Está revisando los signos vitales de Majestuoso». Efectivamente, la veterinaria estaba en el extremo opuesto del establo, preparando su equipo. Lucas, notando su presencia, hizo algo inesperado. Dejó el cepillo, tomó a la doctora de la mano y la guió hasta el costado de Majestuoso, señalando un punto específico. «Aquí», dijo con claridad. «Revise aquí primero». La doctora Vargas, ya acostumbrada a las sorprendentes intervenciones del niño, siguió su indicación sin cuestionar. Colocó el estetoscopio en el punto exacto que Lucas había señalado y escuchó atentamente. Su expresión pasó de la concentración profesional a la sorpresa. «Increíble», murmuró. «Los sonidos pulmonares están completamente claros. Normalmente, después de pasar tanto tiempo postrado, esperaríamos al menos algo de congestión en la base de los pulmones». Lucas asintió, como si simplemente estuviera confirmando algo que ya sabía. «Está listo para correr hoy», declaró, volviendo a su tarea de cepillado. Los adultos intercambiaron miradas. La doctora Vargas fue la primera en hablar. «Desde un punto de vista médico, no debería estar listo para correr. Pero tengo que admitir que todos los parámetros que estoy viendo son los de un caballo perfectamente saludable». «Entonces, ¿crees que podría montar?», preguntó Diego, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. 24 horas antes, la idea de permitir que su sobrino autista de 6 años montara su valioso caballo de carreras le habría parecido una locura completa. La veterinaria dudó. Como profesional, debería decir que no, pero dados los acontecimientos extraordinarios que hemos presenciado, no sé qué decir. El caballo parece estar en perfecto estado físico. «Lucas nunca ha montado», intervino Sofía preocupada. «Ni siquiera le gustan los columpios del parque porque dice que el movimiento le marea». «Hoy no me mareará», declaró Lucas desde el otro lado del establo, su oído sensible captando la conversación.
Tormenta sabe cómo moverse para que me sienta seguro. Eduardo se acercó a su hijo y se arrodilló para estar a su nivel. Lucas, ¿estás seguro de que quieres montar a Majestuoso? Es muy grande y podrías caerte. Lucas miró a su padre con esa intensidad peculiar que a veces emergía cuando intentaba comunicar algo importante. No me caeré, papá. Ya lo he hecho muchas veces en mis sueños. Antes de que alguien pudiera responder a esta enigmática declaración, el sonido de varios vehículos aproximándose interrumpió la conversación. Diego se asomó por la puerta del establo y su rostro se endureció al instante. «Es Fuentes», anunció. «Y no viene solo». Efectivamente, 3 vehículos lujosos se detenían frente al establo. Del primero descendió Ramón Fuentes, tan impecablemente vestido como siempre. De los otros bajaron varios hombres con cámaras profesionales y equipos de grabación, y una mujer elegante que Diego reconoció inmediatamente como Valentina Méndez, la presentadora del programa de televisión Extraordinario, especializado en fenómenos inusuales y personas con habilidades excepcionales. «¿Qué demonios?», comenzó Diego, avanzando para interceptar al grupo antes de que llegaran al establo. Fuentes sonrió ampliamente, extendiendo los brazos en un gesto que pretendía ser amistoso. «Diego, qué bueno encontrarte despierto tan temprano. Te presento a Valentina Méndez, de Extraordinario. Está muy interesada en conocer a tu sobrino prodigio y su conexión especial con nuestro campeón». La mañana siguiente amaneció clara y brillante, como si la naturaleza misma hubiera decidido celebrar la recuperación milagrosa de Majestuoso. Había pasado la noche tranquilo, comiendo regularmente pequeñas cantidades de la mezcla especial de avena y bebiendo agua con entusiasmo. La herida en su esófago mostraba signos de cicatrización que, según la doctora Vargas, eran médicamente imposibles en tan poco tiempo. Lucas, fiel a su palabra, no había intentado montar al caballo el día anterior. En cambio, había pasado horas simplemente sentado junto al animal, a veces dibujando en su cuaderno, otras tarareando suavemente o susurrando cosas que nadie más podía escuchar. La conexión entre ambos parecía fortalecerse con cada hora que pasaba. Diego había dormido mejor, libre de la preocupación inmediata sobre la salud de su caballo estrella, pero con nuevas inquietudes respecto a las intenciones de Fuentes. Conocía a su socio lo suficientemente bien como para saber que no dejaría pasar fácilmente algo tan potencialmente valioso como un niño con un don extraordinario para los caballos. Al llegar al establo, encontró a su hermana ya despierta, observando a Lucas, que, como era de esperar, estaba con Majestuoso. «Buenos días», saludó, ofreciéndole una taza de café que había traído de la casa. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?» «Desde el amanecer», respondió Sofía, aceptando el café con gratitud. Lucas se despertó y no hubo forma de mantenerlo en la cama. Dijo que hoy era el día especial y que Tormenta lo estaba esperando. Diego observó a su sobrino, que estaba cepillando cuidadosamente el pelaje del caballo con movimientos lentos y metódicos. Lo sorprendente no era solo que Majestuoso permitiera ser cepillado, algo que normalmente toleraba apenas de sus cuidadores habituales, sino la precisión con la que Lucas realizaba la tarea, como si hubiera estado haciéndolo toda su vida. «¿Dónde aprendió a cepillar un caballo así?», preguntó genuinamente curioso. Sofía sonrió con una mezcla de orgullo y asombro. «Nunca lo ha hecho antes, pero tiene una colección de libros sobre cuidado equino que se sabe de memoria. Supongo que está poniendo en práctica lo que ha leído». En ese momento, Eduardo se unió a ellos, llevando la pequeña mochila azul que contenía los objetos de confort y seguridad de Lucas, sus auriculares para bloquear ruidos fuertes, algunas barras de cereal que eran de las pocas cosas que comía consistentemente, y un pequeño juguete antiestrés que apretaba cuando se sentía abrumado.
Buenos días, saludó. La doctora Vargas acaba de llegar. Está revisando los signos vitales de Majestuoso. Efectivamente, la veterinaria estaba en el extremo opuesto del establo, preparando su equipo. Lucas, notando su presencia, hizo algo inesperado. Dejó el cepillo, tomó a la doctora de la mano y la guió hasta el costado de Majestuoso, señalando un punto específico. «Aquí», dijo con claridad, «revise aquí primero». La doctora Vargas, ya acostumbrada a las sorprendentes intervenciones del niño, siguió su indicación sin cuestionar. Colocó el estetoscopio en el punto exacto que Lucas había señalado y escuchó atentamente. Su expresión pasó de la concentración profesional a la sorpresa. «Increíble», murmuró. «Los sonidos pulmonares están completamente claros. Normalmente, después de pasar tanto tiempo postrado, esperaríamos al menos algo de congestión en la base de los pulmones». Lucas asintió, como si simplemente estuviera confirmando algo que ya sabía. «Está listo para correr hoy», declaró, volviendo a su tarea de cepillado. Los adultos intercambiaron miradas. La doctora Vargas fue la primera en hablar. «Desde un punto de vista médico, no debería estar listo para correr, pero tengo que admitir que todos los parámetros que estoy viendo son los de un caballo perfectamente saludable». «Entonces, ¿crees que podría montar?», preguntó Diego, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. 24 horas antes, la idea de permitir que su sobrino autista de 6 años montara su valioso caballo de carreras le habría parecido una locura completa. La veterinaria dudó. Como profesional, debería decir que no, pero dados los acontecimientos extraordinarios que hemos presenciado, no sé qué decir. El caballo parece estar en perfecto estado físico. «Lucas nunca ha montado», intervino Sofía, preocupada. «Ni siquiera le gustan los columpios del parque porque dice que el movimiento le marea». «Hoy no me mareará», declaró Lucas desde el otro lado del establo, su oído sensible captando la conversación. «Tormenta sabe cómo moverse para que me sienta seguro». Eduardo se acercó a su hijo y se arrodilló para estar a su nivel. «Lucas, ¿estás seguro de que quieres montar a Majestuoso? Es muy grande y podrías caerte». Lucas miró a su padre con esa intensidad peculiar que a veces emergía cuando intentaba comunicar algo importante. «No me caeré, papá. Ya lo he hecho muchas veces en mis sueños». Antes de que alguien pudiera responder a esta enigmática declaración, el sonido de varios vehículos aproximándose interrumpió la conversación. Diego se asomó por la puerta del establo y su rostro se endureció al instante. «Es Fuentes», anunció, «y no viene solo». Efectivamente, 3 vehículos lujosos se detenían frente al establo. Del primero descendió Ramón Fuentes, tan impecablemente vestido como siempre. De los otros bajaron varios hombres con cámaras profesionales y equipos de grabación, y una mujer elegante que Diego reconoció inmediatamente como Valentina Méndez, la presentadora del programa de televisión Extraordinario, especializado en fenómenos inusuales y personas con habilidades excepcionales. «¿Qué demonios?», comenzó Diego, avanzando para interceptar al grupo antes de que llegaran al establo. Fuentes sonrió ampliamente, extendiendo los brazos en un gesto que pretendía ser amistoso. «Diego, qué bueno encontrarte despierto tan temprano. Te presento a Valentina Méndez, de Extraordinario. Está muy interesada en conocer a tu sobrino prodigio y su conexión especial con nuestro campeón».